Capítulo 356. El camino imprevisto, el villano desesperado. Steve está demasiado impaciente. Las acciones del Capitán América no escaparon a la vista de Superman. Dejó el Kremlin y se deshizo de Natasha. De pie sobre Moscú, con vistas a la Tierra. Desde su llegada a Moscú, varias fuerzas escondidas en el Imperio Rojo habían saltado una tras otra. Después de ver la sangrienta lección de Atlantis con Namor y los demás, los villanos se dieron cuenta de que era inútil acercarse a él de la manera más difícil. Cuando no pudieran resolver el problema, morirían en ese mismo momento y toda su familia sería enviada al cielo. Era una apuesta de alto riesgo con muy pocas posibilidades de ganar. Ganar no fue más que eliminar el mayor obstáculo, Superman, y avanzar con éxito hacia la cima del poder. Durante este periodo, tuvieron que competir con sus compañeros. Después de todo, no faltaron personas ambiciosas ni intrigantes. Gobernar el mundo era el objetivo principal de la gran mayoría de los villanos. Si perdían, tenían que pagar el precio con sus vidas. Se decía que Superman era un héroe de guerra, el faro de luz, la luz del camino recto. Pero allí, la cantidad de clavos torcidos que clavó no era pequeña, y él no era una persona de buen corazón. Por ejemplo, el barón Strucker una vez fue testigo de cómo Superman mató personalmente a 3 clase acorazado. Gente en París. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, temiendo provocar problemas. Porque el líder de Hydra había descubierto la verdad. Superman no era un héroe justo, con la moralidad agobiándolo. No dejará ningún margen de error en el proceso de derrotar a sus enemigos, ni perdonará una vida después de derrotarlos y encarcelarlos para enfrentar el castigo de la ley. Él nunca perdonó a nadie que estaba en su contra y los envió a ver a Dios. O a Satanás. Parafraseando la frase del estudio de al lado, tu oponente es la persona más poderosa del mundo. Aún así, todavía quieres pelear con él. Ir contra él es sin duda una idea extremadamente estúpida. Ahora, esos villanos que se escondían en las sombras y se desarrollaban silenciosamente en los rincones se enfrentaban a esta situación vergonzosa. Lo que usaron para luchar contra el enemigo no funcionó con Superman. Ya fuera una conspiración, una trampa, o un asesinato, una emboscada, un secuestro y amenazas, estas tácticas comunes aparentemente tenían muy poca viabilidad para Superman. La otra parte era como un jugador de nivel máximo en la aldea tutorial. Darle dolor de cabeza a Hydra, Leviatán u otras fuerzas malvadas. Por definición, una presencia como Superman debería ubicarse en los últimos niveles. Como superhéroe al final, el salvador en una crisis. En lugar de llegar temprano, estas bandas de villanos quedan indefensas. Consciente del problema, Hydra comenzó a adoptar el método de apaciguamiento y solicitud. Aunque perdieron la dignidad básica de un villano, que tenía que ir en contra de los buenos. Es más, se perdió la oportunidad de pisotear a esos buenos, riéndose como maníacos y monologando sus malvados planes y terribles ambiciones. Sin embargo, hubo ganancias y pérdidas. En consecuencia, podrían sobrevivir sin tener que ser asesinados por el puño de hierro de Superman. Solo se puede decir que este era un camino que Hydra nunca imaginó. Es por eso que Luke no tomó la iniciativa de atacar al barón Strucker. Tenía la intención de negociar y ser elegido nuevo líder de Hydra mediante una votación democrática. En cuanto a si alguien votó por él, Luke creía que un villano ambicioso e intrigante no sería demasiado terco. Comprenderían que la única salida era abandonar la oscuridad y volverse hacia la luz, abandonar el mal y seguir el bien. Quizás estos sean los sentimientos profundos entre mejores amigos. Está abrumado por el amor y el afecto. Superando las distracciones, Luke observó desde lejos cómo el Volga avanzaba, levantando el viento y la nieve desde la distancia, y pensó, el Capitán América es diferente a la gente común. Se deja llevar por sus sentimientos. Entendió completamente que Barnes era la obsesión del Capitán América. Roger solo pudo sentirse a gusto cuando volvió a encontrarse con sus amigos y volvió a ver el rostro familiar. Sin embargo, Luke pensó en Marjorie, que todavía estaba en Brooklyn, esperando que Rogers completara esta misión y luego pasaría a la vida de casado con ella. Luke no pudo evitar llorar por el otro durante un par de segundos. Me temo que esa linda enfermera rubia nunca sabrá que hay otro hombre viviendo en el corazón de su novio. Si Steve realmente se casara y Bucky estuviera allí, habría sido una escena clásica.
La mente de Luke divergió y una escena apareció en su cabeza. Bucky. Yo estuve aquí primero. Rogers. ¿Por qué sucede esto? Me voy a casar y mi mejor amigo es el padrino. Son dos acontecimientos felices que se superponen. ¿Pero por qué no puedo? Vamos a ir al grano. Sacudió la cabeza para quitarse la extraña escena de la cabeza. Luke se envolvió en su campo de biofuerza y atravesó el aire como una bala de cañón. Ahora que el Capitán América había actuado, no había necesidad de esperar más. El viento frío golpeó a Rogers. Cara como un látigo. El coche Volga se había quedado sin combustible y lo reemplazó por una motocicleta militar fabricada en Alemania. El Capitán América llevaba gafas y un abrigo. Como un guerrero que viajó miles de kilómetros para rescatar a la princesa. También se debía a que el físico de su supersoldado era diferente al de la gente normal. De lo contrario, en un clima tan frío, andar en motocicleta congelaría a la gente. Después de un largo viaje de 10 horas, pasó del coche a la moto y al tren. Rogers finalmente llegó a Minsk, una ciudad con una historia de casi 1000 años. Sin embargo, no había casas antiguas ni lugares de interés en las calles y zonas urbanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Minsk estuvo ocupada por los alemanes durante 3 años, y el humo y la artillería de la guerra destruyeron todo. No fue hasta que ganaron los aliados que la ciudad fue reconstruida sobre las ruinas de Minsk, con el río Sverdlovsk como eje central. Rogers no era un turista y no estaba de humor para experimentar las costumbres y la atmósfera de Minsk. Siguió la información dada por la hermandad y encontró la granja colectiva abandonada hacía mucho tiempo. Como dijo Banks, el perímetro de la granja estaba fuertemente vigilado y las patrullas rotaban constantemente. En todas direcciones, este, oeste, norte y sur, había un puesto de guardia similar a una torre de vigilancia, en el que se podían ver débilmente varias ametralladoras. Esto le recordó a Rogers el campamento de Hydra y le recordó la sensación de estar en el campo de batalla. ¿Cómo puedo colarme y encontrar a Bucky? El Capitán América se escondió en el espeso bosque y miró hacia la granja colectiva no muy lejos. Realmente quería ser como Luke, una bala de cañón estrellándose contra el estrecho cerco. Luego, bajo la lluvia de balas, Bucky sería rescatado de su profundo sufrimiento. Tal vez pueda hacerlo. Rogers de repente se dio cuenta de que ya era una clase de acorazado en lugar de un supersoldado ordinario. El ataque de fuego de Hydra no debería ser una amenaza fatal para él. Cuanto más tiempo estoy con Luke, más me acostumbro al enfoque brutal y obvio para resolver problemas. El Capitán América sostuvo el escudo de vibranio y respiró hondo. Bucky, vengo a salvarte. Capítulo 357. Tu nombre, Soldado de Invierno. Steve está actuando fuera de lugar. Luke tenía los brazos cruzados sobre el pecho y estaba en lo alto del cielo. Con los ojos mirando hacia abajo, pudo ver al Capitán América escondido en el espeso bosque. Parecería que la otra parte estaba observando el entorno circundante y considerando cómo colarse en la granja colectiva fuertemente vigilada sin molestar a los demás. Pero al poco tiempo, Rogers puso el escudo de vibranio frente a él y rompió las puertas de la granja como una bala de cañón. Este estilo descarado e imprudente de hacer las cosas no se parecía en nada a la naturaleza cautelosa del Capitán América. No esperaba que Steve, un hombre cauteloso, aprendiera el método de un asesino de nadie se dará cuenta si no hay nadie a quien darse cuenta. Se lamentó Lucas. Entra en acción, rompe el fuerte asedio y elimina a todos los enemigos. Este fue el método más común utilizado por Superman. En comparación con el largo viaje del Capitán América, Luke llegó a Minsk hace mucho tiempo. El primero tardó 10 horas, pero solo dedicó unos minutos. Después de eso, encontró un hotel para quedarse y experimentar las costumbres locales. Luke originalmente quería terminar la misión de salvar a Bucky antes de que llegara Rogers y, por cierto, tener una conversación cara a cara con Hydra. Sin embargo, considerando que el primero despreció los principios de un soldado y dejó el equipo solo, para viajar miles de kilómetros para encontrarse con su amigo. No pudo evitar descartar la idea. La larga espera fue para la satisfacción del momento en que se conocieron. Pero Steve y Bucky, de hecho, tal vez no quieran encontrarse a esta manera. Luke miró levemente como si pensara en algo interesante y su boca se inclinó ligeramente. Papá. Da.
Al ver entrar a un extraño, salieron disparadas varias ametralladoras montadas en la torre de vigilancia. Como era de esperar, el intenso fuego golpeó el escudo de vibranio. Aunque el escudo redondo rojo y blanco cubierto con una gran estrella de 5 puntas solo pudo bloquear el de Rogers. Parte superior del cuerpo como máximo, nadie disparó a la parte inferior del cuerpo. Era como si el escudo tuviera un efecto sorprendente en las personas y no pudieran quitarle los ojos de encima. Timbre. 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 Al ver una bala impactar en el centro del escudo, Luke gimió. ¿Estos chicos de Hydra están teniendo una competencia de tiro? ¿Ver quién podría disparar con mayor precisión? Por supuesto, el escudo de vibranio del Capitán América era de donde provenía su aura de protagonista del 50%. No sorprendió a Luke. Parece que la tecnología de Hydra no ha mejorado significativamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Luke miró el campo de batalla, que era unilateral, y negó con la cabeza. Después de las 24 transformaciones de Woodensblore, el Capitán América ya no era el super soldado que necesitaba evitar el fuego cara a cara. Consiguió el refuerzo que necesitaba. Sin mencionar obtener un cambio 50-50 contra cualquiera de los Vengadores, incluso si Thanos viniera, Rogers podía confiar en su propia fuerza para luchar frontalmente con la otra parte. Y Hydra todavía estaba en su lugar, sin buscar una tecnología eficaz para desarrollar. Sigue siendo la misma vieja historia. Combatientes reforzados con armas modernas. Debido a la pérdida del Tesseract, incluso la única arma que podría dañar al Capitán América, la pistola de energía, ha quedado en desuso. ¿Dónde estaría Bucky? Rogers no sabía que Luke estaba allí arriba comiendo palomitas de maíz y viendo la obra. Levantó su escudo y derribó a un soldado de Hydra frente a él. El hombre de 2 metros de altura, con un cuerpo grande y una cintura redonda parecía como si no pudiera soportar el fuerte viento, y con un ruido sordo. Él salió volando directamente. Ni siquiera el fuego cruzado formado por varias ametralladoras pudo hacer que el Capitán América retrocediera medio paso. Rogers desafió las balas, rompiendo el estrecho cerco mientras miraba a su alrededor, buscando el lugar donde estaban retenidos Bucky. Era como un mamut, sacudía el suelo con sus pasos y hacía sonidos fuertes. Auge, auge. Boom, boom, boom. Los relámpagos ardientes contenidos en sus ojos formaron unas cuantas bolas de luz rápidas, que volaron hacia las torres, paradas por todas partes, y las hicieron volar en pedazos. Esta granja colectiva, utilizada como base por Hydra, no pudo impedir que el Capitán América siguiera adelante. Esos soldados mejorados podrían haber tenido una ventaja abrumadora sobre los soldados comunes. Pero no fueron suficientes para el Capitán América, que estaba altamente equipado y mejorado. Los cuerpos fuertes que podían bloquear balas de pequeño calibre como si esas balas fueran tan frágiles como el papel. Al golpear a un soldado de Hydra, Rogers, que era invencible, de repente fijó sus ojos en un edificio en la esquina noreste. Tal vez fue su afinidad con su mejor amigo, o tal vez fue la intuición de un hombre. De alguna manera, pensó que Bucky estaba allí. ¡Bam! Pisando pesadamente el suelo como si estuviera liberando la clásica habilidad Wall Stomp. Los soldados mejorados que habían corrido ferozmente hacia adelante temblaron y cayeron al suelo. Con la fuerza del retroceso, Rogers fue como una flecha fuera de la cuerda, disparada con un poderoso silbido. Se catapultó cientos de pasos en cuestión de segundos. La puerta de metal cerrada estaba arrugada como si fuera un producto de mala calidad. Incapaz de resistir, fue derribado directamente por el Capitán América. La losa de la puerta de acero salió despedida y se estrelló contra la pared del otro extremo. El ruido alarmante resonó por todo el edificio. Bucky. Rogers se detuvo y miró a su alrededor. El edificio parecía haber sido convertido en dormitorio. En la entrada se colocaron varias camas con armazón de hierro y literas, y había carteles y lemas como "Nuestra causa es justa" y "La victoria será nuestra" en las paredes. Sin embargo, los ojos del Capitán América no se detuvieron allí. Se limitó a mirar fijamente a la figura alta con una expresión algo compleja. Primero se sorprendió y luego se asombró. Al final, se convirtieron en algunos momentos de sorpresa y algunas emociones sutiles e indescriptibles. Esa figura alta recogió la ropa esparcida en la esquina de la cama y se la puso lentamente.
parecía no darse cuenta de la llegada de Rogers. Estiró su cuerpo y alivió los músculos tensos luego de su intenso ejercicio. Se puso su traje de combate negro y se puso su máscara de media cara. Finalmente, puso sus ojos en el Capitán América. ¿Quién es Bucky? En esos ojos vacíos, había un indicio de intención asesina. Parecía muy enojado con Rogers, quien lo había molestado. ¿Cómo pasó esto? Aunque el Capitán América había pensado que cuando volviera de ver a Bucky, su oponente habría cambiado mucho. Sin embargo, era difícil aceptar que ni siquiera recordaba su propio nombre. Esto significaba que Bucky había abandonado su identidad pasada y ya no era su mejor amigo. Y los ojos de Rogers miran involuntariamente a la rubia acostada en la cama. Más de uno. Al recordar lo que Luke le había dicho, Bucky se convirtió en una máquina reproductora para Hydra, un destello de ira surgió dentro de él. Su nombre es James Buchanan Barnes. El Capitán América intentó explicar y despertar los recuerdos de Bucky. Pero este último no quiso escuchar y sus ojos se llenaron de volutas de luz blanca resplandeciente. Una bola explosiva de luz que contenía energía golpeó el escudo de vibranio de Rogers. Soy el soldado del invierno. La figura alta salió por la puerta y miró al Capitán América, quien fue golpeado hacia atrás, creando un gran cráter detrás de él. Capítulo 358. Violencia doméstica, sobriedad física. Rogers yacía en el gran agujero abierto por su cuerpo, con un rastro de asombro en sus ojos. No esperaba que Bucky lo atacara, y lo hizo sin piedad, tratando de matarlo. Si el efecto pasivo del escudo de vibranio no hubiera influido, no habría bloqueado el disparo de energía que contenía el calor exuberante. Tal vez volaría en pedazos y moriría en el acto. Después de darse cuenta de que la persona frente a él no era su amigo familiar, el Capitán América finalmente recobró el sentido. Se dio la vuelta y se puso de pie, mirando directamente a la otra persona. Bucky, has olvidado quién eres y lo que has dicho antes. Rogers agarró el escudo que tenía en la mano y su mirada se volvió resuelta. Si la persona que fuiste te viera ahora, como una herramienta en manos de otra persona, creo que se enojaría y estaría de acuerdo con lo que voy a hacer a continuación. Te llevaré de regreso, lejos de aquí, y de regreso a Brooklyn. Deshazca esta miserable existencia. El Capitán América levantó su escudo, resistió varios potentes disparos de energía y dio varias zancadas para llegar a la posición del soldado de invierno. Se lanzó un puñetazo. El aire explotó, exhibiendo una fuerza increíble. ¿Eso es todo? El hombre frío e inexpresivo levantó su mano izquierda y atrapó el fuerte golpe de Rogers, revelando una pizca de desprecio en sus ojos. Al igual que el otro grupo, también era una clase acorazado. Transformado por la sangre de Woden. No importaba en términos de fuerza, velocidad y ataque de energía, ambos eran similares. Se puede decir que estaban igualados. Aunque no sé quién eres, recuerdo que el cuartel general dio la orden. Bucky, a quien ya le habían lavado el cerebro varias veces, dijo fríamente. Si veo a un tipo que usa un escudo como arma y se viste como un payaso. Yo debería. Mátalo. Mientras las palabras de Bucky caían, el brazo que agarraba el puño de Rogers fue retirado y su rodilla fue lanzada hacia arriba. Limpio, rápido y resolutivo. Estallido. Era como el sonido ahogado de alguien golpeando un saco de arena. La fuerza pesada golpeó el abdomen del Capitán América, casi haciéndolo caer de rodillas e incapacitándolo. Con gran voluntad, Rogers luchó por superar el insoportable dolor en su cabeza y arrojó su escudo antes de que Bucky pudiera lanzar su siguiente ataque. El soldado de invierno parecía tener mucha más experiencia en combate que el Capitán América, así que extendió su brazo y lo tomó con firmeza. No pareces un veterano. Bucky lo dijo. Tu cuerpo se está oxidando y volviéndose lento. Ninguna creencia en ganar, ninguna determinación de matar a tu enemigo. Un puño se estrelló contra el de Rogers. Los huesos de su nariz rompiéndose sonaron y los huesos duros se rompieron abruptamente. Un hilo de sangre rodó. Con solo unas pocas rondas de golpes, el Capitán América, que rara vez había sufrido una derrota, cayó en desventaja. Ah, esto es violencia doméstica. Luke miró hacia abajo y vio a los dos hombres peleando. En comparación con la parada pasiva de Rogers, Bucky era mucho más activo.
Fue como una tormenta de puñetazos y patadas, ocasionalmente intercalados con algunos disparos de ráfagas de energía. El terreno llano estaba lleno de zanjas y baches. Dos clase acorazado, como máquinas humanoides, chocaban constantemente de la forma más primitiva. Si la situación continúa, parece que Steve va a perder. Luke pudo ver que el Capitán América siempre estaba pensando en sus viejos sentimientos y siempre les dejaba espacio. El soldado de invierno con el cerebro lavado no tenía ninguna carga psicológica, y cada golpe y patada estaba dirigido a los signos vitales. Auge, auge. Boom, boom, boom. Varios relámpagos esféricos, como misiles de rastreo, trazaron un camino diestro y rodearon a Rogers, quien estaba esquivando y luego explotó instantáneamente. Aterradoras olas de aire cayeron, como toneladas de explosivos encendidos todos juntos, liberando energía desenfrenada. Luke se sorprendió un poco al ver que el soldado de invierno era obviamente mejor que el Capitán América en términos de control. Hydra debió haberle dado a Bucky un entrenamiento especial, mientras que Rogers, por otro lado, tuvo muy pocas oportunidades de luchar después de la guerra. No fue sorprendente que uno fuera mejor que el otro, lo que resultó en una batalla unilateral. Soy Steve Rogers, vivo en Brooklyn y tengo un amigo llamado Bucky. En el humo que se extendía se escuchaban palabras laboriosas y jadeos violentos. Casi la mitad de la gabardina larga y andrajosa quedó destruida y todo su cuerpo quedó cubierto de marcas carbonizadas. El Capitán América, que tenía un aspecto horrible, salió lentamente. Deja Hydra, deja este lugar, Bucky. Rogers lo miró fijamente a los ojos y vio que la persuasión física no funcionaba. Solo podía esperar una llamada del corazón. Después de todo, si no podías luchar, solo podías intentar persuadir, que también era la acción básica de muchos protagonistas. Steve Rogers, Capitán América. Bucky parecía un poco aturdido como si recordara algo y inconscientemente repitió las palabras. Así es. Vivíamos en Brooklyn, tú ganabas dinero de bolsillo como repartidor de periódicos y yo limpiaba zapatos. Al ver que algo parecía estar funcionando, Rogers quiso golpear mientras el hierro estaba caliente. Mientras avanzaba, se acercó a Bucky. Mientras bajaba la voz, dijo suavemente. Tu padre sirvió en el 107 Regimiento de Infantería y tú te uniste a él más tarde. ¿Recordar? El soldado del invierno no pudo evitar bajar la cabeza y sus ojos parecían aún más confundidos. Como si estuviera luchando, intentando recordar. Bucky, olvidaste todas esas cosas cálidas, divertidas y significativas. El Capitán América continuó hablando sobre su pasado, con la esperanza de sacudir la memoria del otro y despertar su yo interior. Recuerdo. Cuando Rogers estaba a punto de caminar frente a él, Bucky de repente levantó la cabeza y una luz fría brotó de sus ojos. Tú eres el enemigo. En el momento en que hizo un sonido, su palma se extendió como un rayo y rápidamente estranguló el cuello del Capitán América. Tomado por sorpresa, este último fue golpeado. Estoy considerando si matarte ahora o llevarte de regreso a la organización. El soldado del invierno de voz fría aplastó la última ilusión que tenía el Capitán América con sus propias acciones. Intentar despertar con recuerdos a una persona a la que se le había lavado el cerebro no era tan sencillo. Bucky. Rogers se sacó el nombre de la garganta. Sus ojos llevaban una súplica y una pizca de lástima. La mirada molesta en sus ojos hizo que el soldado del invierno apretara más su agarre y lo estrangulara aún más fuerte. Parecía haber un indicio de fluctuación anormal en sus frías emociones. ¿Por qué me miró con lástima? Esta pregunta surgió en su mente. Olvídalo. Resolvámoslo ahora mismo. Bucky estaba un poco distraído como si algún tipo de memento mori lo asustara, el cual estaba surgiendo. Para mantenerse tranquilo y sin ser molestado por cosas externas, llegó incluso a renunciar a su intención de traer al Capitán América de regreso a Hydra. Mátalo. Por otro lado, el cerebro racional instó a Bucky a actuar. Apretó la palma aún más fuerte, como hierro fundido, para poder retorcerle el cuello al otro. Le aconsejo que lo deje ir, sargento Barnes. La capa rojo oscuro fue arrastrada por el viento y rodó como una ola. El cuerpo alto y recto descendió lentamente y aterrizó en el suelo. ¿Quién eres? Con una mirada cautelosa en sus ojos, Bucky sostuvo a Rogers, que estaba en un agarre mortal, frente a él.
Como veterano que puso un pie en el campo de batalla, era un asesino con una experiencia increíble. Sus agudos instintos le dijeron que este invitado no invitado era peligroso. Y soy otro amigo tuyo. Luke sonrió levemente mientras se volvía hacia Rogers y le decía: espera, puede que te duela un poco. La cara roja de este último estaba llena de confusión y Bucky no entendió el significado del otro. Acaban de ver a Luke dar un paso y luego el soldado del invierno, que tenía a un rehén, sintió un dolor agudo. Sentía como si un martillo pesado lo golpeara en el pecho y sus huesos estaban a punto de romperse. Luego, escuchó la explosión que sacudió sus tímpanos y una fuerte ráfaga de viento golpeó su rostro, haciéndolo retroceder dolorosamente. Finalmente, vio la figura erguida de pie en la posición original de Bucky. En cuanto a Rogers, Luke lo alejó del soldado de invierno, pero su clavícula estaba ligeramente desalineada y sintió un doloroso dolor en el cuello. Silbido. Tu plan para rescatar a un rehén es demasiado tosco, dijo el Capitán América, estirando el cuello. Saliendo sin autorización, todavía no lo he penalizado, Coronel Rogers. El rostro de Luke era severo, mostrando la autoridad de un general. Volveré y escribiré un informe y reflexionaré seriamente sobre ello. Rogers admitió obedientemente su error, que de hecho fue culpa suya. Olvídalo. Yo cuidaré de Bucky por ti. Lucas negó con la cabeza. Simplemente lo dijo casualmente. Realmente no quería culpar al Capitán América. Este era su mejor amigo, así que era comprensible. Lo máximo que se podía hacer era recordarle a la novia de Rogers que le prestara más atención a Bucky y que tuviera cuidado de que la engañaran. No recuerda en absoluto su pasado. El Capitán América echó el cuello hacia atrás y habló con voz abatida. Teniendo en cuenta que casi muere a manos del soldado de invierno en este momento, la sensación de suerte de sobrevivir le recordó que el hombre que estaba frente a él se había convertido en una herramienta leal de Hydra, no en un viejo amigo que creció con él en Brooklyn. Puedo recordarle quién es realmente. Luke dijo a la ligera. Luego, bajo la mirada sorprendida de Rogers, caminó hacia Bucky, cuyo esternón estaba agrietado y no podía moverse. ¿Cómo te llamas? Superman preguntó de manera autoritaria. Auge. Una bola de relámpagos estaba lista para impactar en los ojos del soldado del invierno. La boca de Luke se inclinó. Extendió su mano sobre el rostro de la otra persona y le sostuvo la cabeza. Lo estrelló contra el suelo con la cara seria. Estallido. El suelo sólido se estrelló formando un cráter profundo y Bucky, que quería liberar su explosión de energía, cayó mareado. ¿Cómo te llamas? El soldado de invierno, que había sido estrictamente entrenado para nunca divulgar ninguna información, todavía tenía la intención de responder las preguntas de Luke con acciones. Soportó el dolor agudo en el esternón y su mente confusa agarró el brazo derecho de Luke con ambas manos y lo torció hacia atrás. La figura erguida de este último era tan firme como una montaña, sin el menor indicio de vacilación. La resistencia de Bucky fue como la de un niño frente a un árbol imponente. No importa cómo pateó, no hubo respuesta. Estallido. Por segunda vez. Un duro golpe al suelo. ¿Cómo te llamas? Luke continuó preguntando. Bucky apretó los dientes y se negó a decir nada. Era el luchador más poderoso de Hydra y el miembro más leal. ¿Cómo podría ceder fácilmente ante los demás? Estallido. 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 Luke era como una máquina rígida, hacía preguntas una y otra vez y lo golpeaba una y otra vez. Un número indeterminado de bofetadas más tarde, el soldado de invierno, que sintió que sus huesos iban a romperse, dijo débilmente. Barnes. Mi nombre es James Buchanan Barnes. Bien, finalmente recordaste quién eres. Luke dejó caer a Bucky, que estaba casi en su último aliento. Se volvió hacia un Rogers estupefacto y le dijo, Steve, mira, lo recuerda. Capítulo 359. Gente poderosa, reunión y dictadura. Pasaron 2 horas después de que el barón Strucker se enterara de que la granja colectiva había sido invadida y que se habían llevado al soldado de invierno. Para la Hydra anterior, tomaría 40 minutos como máximo. Esto reflejó plenamente la debilidad del partido residual y su total incapacidad para desplegar una red de inteligencia extensa y oportuna.
Volviendo al reloj, hace 2 horas, el barón Strucker estaba en la Torre del Salvador con tranquilidad, considerando la sugerencia de Leviatán, es decir, tener una conversación cara a cara con Superman. La otra parte ya había expresado su significado y le pidió a Natasha que se lo transmitiera. Ya fuera Leviatán o Hydra, tuvieron que tomar una decisión. Poner a prueba la paciencia de Superman fue imprudente y peligroso. Además, utilizar innumerables medios no se puede comparar con una comunicación positiva seria y sincera. Lo único que debería preocupar al barón Strucker probablemente fuera su seguridad personal. Si Superman quisiera atrapar a Hydra y sacar la red de pesca del agua, era equivalente a enviar su propia cabeza por la puerta, un acto puramente idiota. Zemo, ¿qué piensas del humano divino? ¿Qué es lo que realmente intenta hacer? El barón Strucker juntó las manos sobre la mesa y miró a Zemo, sentado frente a él. La otra era la única persona que se había ganado su admiración y se le habían confiado responsabilidades importantes en todo el grupo remanente de Hydra. Por un lado, era porque Zemo tenía el mismo origen que él. Habiéndose unido a las SS bajo el mando del Führer, no había dudas sobre su lealtad a la organización. Por otro lado, también había una grave escasez de talentos en Hydra y no había élites disponibles. El Dr. Zola empaquetó a todos los científicos y los entregó a la entonces Reserva Científica Estratégica. Solo el Departamento de Inteligencia fue retenido y absorbido por el barón Strucker. No estoy seguro. Zemo negó con la cabeza. No era tan arrogante como para pensar que entendía a Superman como la palma de su mano y podía adivinar lo que estaba pensando el oponente. ¿Cómo podría una hormiga adivinar lo que estaba pensando el gigante? Estos eran los verdaderos pensamientos de Zemo. La diferencia en sus posiciones era demasiado grande. Los resultados obtenidos del psicoanálisis fueron naturalmente defectuosos sin medida. A juzgar por las acciones pasadas del humano divino, a menudo hace cosas sorprendentes, cosas que el mundo exterior no esperará. Esta es una de las razones por las que no puedo entenderlo. Zemo, que llevaba una máscara violeta, se detuvo por un momento. Quería decir algo pero no podía decirlo. Tal comportamiento, que se reflejó en el cambio de actitud, fue notado, como era de esperar, por el barón Strucker. Levantó su monóculo y frunció levemente el ceño. No hay nadie más aquí. Puedes decirlo. No hay necesidad de ocultarlo. Después de obtener la aprobación, Zemo continuó diciendo. Creo que varón, ya que Superman me transmitió que quiere una reunión. También podríamos intentarlo. Los líderes de otras facciones de Hydra se niegan a romper con sus prejuicios, dejar de lado sus diferencias y unirse a ti para reconstruir un imperio de Hydra más perfecto, más poderoso y más indestructible. No tienen la amplitud de miras y la previsión de un hombre adelantado a su tiempo, como usted, varón. Como subordinado, uno debe halagar a su superior antes de descartar sus propias opiniones. Esta no era solo una regla oculta en el lugar de trabajo, sino también uno de los códigos de trampa para ascensos y aumentos salariales. El barón Strucker se sintió muy complacido por esto, aunque sabía que era un halago. Fue agradable escucharlo y la gente no pudo evitar sonreír cuando lo escuchó. Si puedes hablar, di más. Los líderes de otras facciones se entregan al poder, solo se preocupan por sus intereses inmediatos y no irían muy lejos. Omitiendo cientos de palabras de elogio, Zemo luego dijo, si podemos tomar la iniciativa para lograr una conexión con Superman, obtener el reconocimiento de la otra parte o incluso llegar a una asociación prometiendo una parte de los beneficios, podemos obtener Shield. Ese apoyo. A su vez, usa este apoyo para poner a las otras facciones en tus manos, ¿no es así? Zemo no lo dejó muy claro, pero el significado era obvio. Usa Shield para lidiar con las otras facciones de Hydra y mantener firmemente el apoyo de Superman. Su futuro sería brillante. El barón Strucker frunció aún más el ceño y miró a Zemo con una mirada extraña. Este tipo no es un espía escondido dentro de Hydra, ¿verdad? ¿Empeñado en vender la organización a Superman? Esos pensamientos pasaron por su mente pero luego desaparecieron. El barón Strucker negó ligeramente con la cabeza. Zemo había servido bien a Hydra y había derramado sangre. No debería sospechar tanto de él. Esta propuesta parecía tentadora pero no logró impresionar al barón Strucker. Zemo, Hydra y Superman no están en igualdad de condiciones y no podemos garantizar nuestros propios intereses en absoluto.
El varón calvo estaba lúcido, no era parcial, pero estaba preocupado. El único resultado de un diálogo desigual es ceder repetidamente, hasta regalarlo todo. Zemo se enfureció, aparentemente teniendo una opinión diferente. Pensó que lo que Hydra había perdido no era nada comparado con los beneficios que podrían obtener. Ese era Superman. La persona más vocal y poderosa del mundo. Esto era lo mismo que una empresa que alguna vez fue fuerte y establecida frente a un gigante global en ascenso. Si continuaban manteniendo el orgullo y no aceptaban adquisiciones, las crecientes mareas solo los abofetearían hasta la muerte. Solo dentro del Imperio Rojo, había dos organizaciones principales, a saber, la Hermandad y el Leviatán, que competían con ellas. A escala global, otras facciones de Hydra, así como varias fuerzas, podrían aplastarlos por completo. Además, mutantes, inhumanos, todo tipo de extraterrestres del mundo oscuro, magos, etc. ¿Cómo podría haber espacio para el Barón Strucker? Pero si se unieran a las filas de los gigantes globales, podrían tener la oportunidad y el capital para volver a crecer. Soportarlo durante 3 años y luego crecer en silencio, revertir el ataque de la gente de arriba. Eso era lo que estaba pensando Zemo. Cuando pensó en esto, las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse en una extraña sonrisa. Zemo, ¿tienes una opinión diferente? La investigación del Barón Strucker devolvió a Zemo a la realidad. Sacudió la cabeza repetidamente y negó. No lo pensé adecuadamente. Barón, usted tiene una visión de futuro. En ese momento la conversación se estancó. La atmósfera silenciosa recorrió la habitación. Sonó la llamada de Minsky y el Barón Strucker contestó. En cuestión de segundos, su rostro cambió de la conmoción a la ira y la frustración. La llamada no duró mucho, pero el varón calvo pronto colgó el auricular y se dejó caer en la silla. Esta vez incluso perdió su última carta y ni siquiera estaba calificado para sentarse a la mesa. Tal vez tengas razón, Zemo. Después de unos minutos de silencio, los ojos del Barón Strucker mostraron un toque de amargura y su ambición fue rociada con agua fría. Perder al Soldado de Invierno significó perder la última esperanza de clonar a un supermanario. No había moneda de cambio para la cooperación con Leviatán. Y Taras, el maestro espía, pronto lo atacaría. ¿Qué pasó?, preguntó Zemo en voz baja. Superman se llevó al Soldado de Invierno, lo que puede ser una señal o una advertencia por su parte. Respondió el Barón Strucker. Nos está diciendo que Hydra no tiene más remedio que obedecer o morir una muerte silenciosa como Red Skull. Agitó la mano, aparentemente desanimado, y le indicó a Zemo. Haz que Leviatán envíe un mensaje. Aceptaremos una reunión. Mañana, frente al mausoleo de Vladimir Ilich Ulyanov. Este último asintió, mostrando un rastro de alegría en su rostro, completamente desprovisto de la frustración que tenía el Barón Strucker. ¿No era mejor trabajar con Superman que vivir en la Unión Soviética? El surgimiento de un individuo fuerte inevitablemente daría origen a otra fuerza poderosa. Quizás Superman no tenía ningún deseo de convertirse en dictador, pero no se podía negar que, tarde o temprano, el mundo quedaría eclipsado por su presencia. Su opinión determinará la situación de un país y de un continente, y todos tendrán que mostrarle respeto. Dictadura invisible, sigue siendo una dictadura. Zemo pensó que sí. Salió de la habitación y se paró en el balcón de la Torre del Salvador que dominaba el Kremlin. La nueva era pertenecía a Superman y también a la nueva Hydra. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.